damos muchas gracias por esta noche, por tu bendición, que cada día es grande, poderosa, que nos sorprende y que nos da lo mejor, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerdan, mis amados, que hace creo 2 semanas estuvimos hablando acerca de los trasteos, del trasteo del Espíritu y el trasteo de nuestra propia carne, y que un trasteo riñe con el otro, pero que finalmente nuestro trasteo se tiene que ir porque somos morada del Espíritu y el Espíritu es el dueño. Por lo tanto, Él tiene que venir a habitar en nuestra morada. La continuación es hoy. Y hoy vengo, voy a esperar un momentico a Paulita que me dijo que la esperara. Pero, ¿en qué consiste la continuación? Recuerdan que yo les conté un sueño, el sueño ese mismo día, donde les decía que había tenido un sueño donde me entregaban una agenda y que la agenda tenía como las letras de una Biblia. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Venga, se lo vuelvo a contar pues. Resulta que me soñé que un pastor me entregaba una agenda, pero cuando yo la abría estaba llena de polilla. Y ustedes saben que la polilla se va comiendo el papel, ¿cierto? Entonces yo metía la agenda dentro de un balde y le echaba agua para quitarle la polilla, pero entre más le echaba agua, notaba que más polilla salía. Y resulta que cuando la abría bien, la polilla había colocado suficientes huevos o larvas ya, y resulta que no es la polilla la que se come el papel, sino las larvas las que se van comiendo el papel, ese es su alimento. Entonces cuando yo vi eso, la letra de la agenda era como una Biblia, y yo le decía a este pastor: esto que usted está viendo aquí es profético. Entonces al frente había una pareja de pastores y la pastora codiaba al esposo y le decía: hable, opine, diga algo sobre el sueño, sobre lo que estaba pasando. Pero él la miraba con el ceño fruncido, así como bravo, y le decía: ¿no entiendes que estoy luchando con mis emociones? Lo que yo entendía en ese instante era que el orgullo de ella era lo que sabía su marido respecto a las cosas de la palabra. Pero también veía que el énfasis de él era tratar de cambiar en sus propias fuerzas. Y dígale al que está a su lado: nadie puede cambiar en sus propias fuerzas. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. ¿Cierto, mis amados? Bueno, entonces el sueño continuaba, y entonces yo les decía: viene un ataque contra lo que nosotros tenemos de la palabra para robar la verdad y hacer que la verdad sea erradicada de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y cuando iba hablando esto, llegó Juanita, mi nieta. Entonces yo ya volteaba el balde para sacar lo que había quedado, pero lo que me impactaba era que ya no salía la agenda ni eso que parecía una Biblia, sino que cuando yo volteaba el balde salía cantidad de paja con unos poquitos granos de trigo. La paja bíblicamente, ¿qué representa? Representa lo nuestro que no le sirve a Dios, que es lo mismo de lo del trasteo. Y el grano de trigo representa aquello que es de Dios en nuestras vidas. La cuestión es que cuando volteé el balde había más paja que trigo, lo que significa es que habemos muchos cristianos que somos pura paja. ¿Aló? ¿Sí o no? Y no nos está llamando Dios a hacer paja, sino a hacer verdad, testimonios vivos y agradables delante de Dios. Entonces, en esta segunda parte, Dios me hablaba que viene un tiempo de no solamente esa separación del trasteo, recuerdan, mis amados, de permitirle al Espíritu Santo hacer la obra, de permitirle tocar nuestra vida, de permitirle transformar y cambiar cosas, sino que vamos a mirar que tiene que haber destrucción. Y la destrucción es una cosa que no nos gusta.
La destrucción es una cosa que cuando la pensamos, decimos, no, pero ¿cómo vamos a echar a perder lo que nos ha costado? Dígale al que está a su lado, para construir hay que pagar. ¿Sí o no, mona? La mona que le tocó construir allá arriba ya sabe cómo es la cosa. Cuando usted está construyendo, todo pesito que le entra, lo guarda porque usted dice, esto sirve para un ladrillo, esta es una ventana, esta puede ser una puerta. Eso lo vive el que está construyendo. Pero resulta que después de construido, que le digan a usted, qué pena, pero eso quedó torcido, hay que tumbar. Lo que uno siente es una cosa terrible por la pérdida económica, pero también del tiempo y por lo que se ha invertido. Y muchas veces Dios nos va a decir, cuando somos pura paja y poco trigo, voy a tener que tumbar. No solamente voy a tener que hacer una separación en tus obras de pecado y tu carnalidad con las cosas de mi espíritu, sino que también me va a tocar derribar lo que tú piensas que es. Y aquí vamos a ir a Mateo capítulo 24. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Es un capítulo muy especial porque habla acerca de la venida del Señor, del arrebatamiento que muchos estamos esperando con anhelo. Pero este capítulo habla de las cosas que tienen que acontecer antes que esto ocurra. Amén, mis amados. Y saben una cosa, el Espíritu está trabajando rápido, preparando la novia. Preparando, por eso le dijo a mi papá, cuidadito con irse. Amén, amén. Le dijo, no sea gallina, mentira. Le dijo, cuidadito. Cuidado con la carne. Una cosa que me impactaba era que mi padre me decía, es que viene una rebeldía. Y saben, no es que venga, es que está. Y cuando está, Dios la empieza a hacer manifiesta para poder limpiarnos y para poder derribar lo que no viene de la obediencia. Entonces, qué bendición, porque solo el que persevera abraza la promesa. Amén. Capítulo 24 de Mateo, versículo 1, dice, Jesús predice la destrucción. Digan conmigo, Jesús predice la destrucción de mi templo. Eso suena feo, ¿cierto? Eso suena como que susto. Mateo 24. Entonces dice, cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió Jesús? Del templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y a mí esto me llama la atención, porque significa que Jesús estuvo adentro, pero él no estuvo mirando ningunos edificios. Jesús, si ellos tuvieron que llamarle y mostrarle, es porque él entró a otra cosa. ¿A qué entró Jesús al templo? ¿Recuerdan ustedes, mis amados? A quitar todo. A sacar a los vendedores, a echar a los cambistas, y sacó todo lo que los hombres habían convertido en negocio dentro de la iglesia. Pregunta, ¿hoy estamos negociando también con la fe? Sí, eso lo estamos viendo. Y da tristeza, pero Dios está dentro del templo, y mientras esté dentro del templo hay esperanza de que toda cosa que no le agrade a Él va a ser echada afuera. Entonces, Él no estaba mirando edificaciones, Él no estaba mirando construcciones, Él estaba mirando lo que tenía que ser sacado del templo. El trasteo que no le conviene a usted ni me conviene a mí. Cuando Él entra por primera vez a este templo, entra convenciéndonos del pecado. Entra convenciéndonos de que nuestra vida tiene que cambiar. Porque, ¿sabe? Muchos de los que estamos aquí llegamos siendo buenos. No habíamos matado a nadie, no le habíamos robado a nadie, no habíamos hecho cosas más terribles y nos considerábamos buenos. Pero cuando Él entra convenciendo, no hay bueno ni uno solo. Solamente el Señor Jesucristo.
Entonces, mis amados, lo llaman los discípulos y le dicen: venga, no se vaya sin que usted vea los edificios. ¿De dónde? Del templo. Venga, no se vaya sin usted ver las grandes edificaciones que hay dentro de nosotros. Venga, no se vaya, porque esto es motivo de orgullo. Esto todo el mundo lo admira. Aló, y aquí les voy a hablar de algo profundo, que no tiene que ver con las cosas malas, que no tiene que ver con la carne, que no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con aquellas cosas que usted muestra porque le producen orgullo, le producen reconocimiento, aún le dan fama y entonces aceptación, y esto hace que usted diga: Señor, pero ven y mira que en mi templo hay un edificio, hay una construcción grande que yo he hecho con mis obras buenas. ¿Aló? Pero ven y ve cuánto oro, cuánto ayuno, Señor. Esta es una de mis construcciones más altas. Y te quiero mostrar otro edificio, Señor. Mira las obras que yo hago. Y ellos invitaron al Señor a que mirara los edificios, sus construcciones que habían dentro del templo. Pero miren lo que dice aquí. Yo quiero que cada uno vaya pensando: ¿qué he hecho yo que me causa? Es que yo lo hice bien. ¿Hay alguno aquí que sienta eso? ¿Cómo estudio de bien? ¿Cómo soy de buen marido, de buena esposa? ¿Cómo soy de buen padre, de buena madre? ¿Aló? ¿Cómo soy de buena oveja? Amén. ¿Cómo somos de buenos? Todo eso que consideramos bueno es trapo de inmundicia delante de Dios. Lo que consideramos bueno viene del árbol del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva. Y casi siempre nos arrepentimos de las cosas malas, pero no nos arrepentimos de las cosas buenas que hemos hecho sin Dios, sin reconocimiento, sin su voluntad. Y eso es lo que Él tiene que venir a destruir en nuestra vida. Por eso nos duele. Porque a lo bueno le invertimos tiempo, a lo bueno le invertimos sacrificio. Ustedes no han oído esa frase que dice: me siento orgulloso de ti, me siento orgullosa de ti. Y a veces los padres le decimos eso a nuestros hijos cuando han logrado sus metas. Y decir eso no es malo. El problema es qué produce eso en mí. ¿Será que en lo que he hecho yo he reconocido que por Dios es que yo logré la meta? Todo aquello que sea de recompensa para tu vida, todo aquello que te dé renombre en tu vida, si tú no tienes en cuenta a Dios como que fue el promotor, el que causó, el que ejecutó tu fama, tu gloria de hoy, entonces no sirve para nada. Amén, mis amores. Amén. Bueno, sigamos aquí. Entonces dice en el versículo 2: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? ¡Qué tremendo! Lo llaman para que lo vea y le dicen: mira, Señor. Y ahora él responde: ¿veis todo esto? Dígale al que está a su lado eso: ¿veis todo esto? Y muéstrense ustedes. ¿Veis todo esto? Mire, de cierto os digo que no quedará, aló, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ay, ay, ay. Pero Señor, esta pared que no me deja verte debe caer. Amén. Uy, me salió la canción apenas para esto. Hay cosas que hemos construido que no nos deja ver a Dios, porque está el orgullo que nos proporciona, que nos molesta, que nos impide realmente tener comunión con el Espíritu Santo. Pero Él es tan hermoso que le dice: ustedes ven las edificaciones, les devuelve la pregunta: ¿ustedes las ven? No quedará nada.
No quedará piedra sobre piedra. Lo que quiere decir es, voy a derribarte todo. Voy a acabar con todo lo que has construido en tus fuerzas y que te hace sentir orgullosa y orgullosa de ti. Y usted podrá decir, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿No nos podrá enseñar de otra manera? ¿Saben, mis amados? Génesis capítulo 11, en la torre de Babel, ¿qué fue lo que los hizo construir la gran torre? El poder llegar a Dios y ser como Dios. Y por eso Dios dijo, descendamos y confundamos, porque nada los hará desistir de esta su tarea. Los hombres, una vez gustamos del pecado, del árbol del bien y del mal, el único anhelo que mueve nuestro corazón es ser más grande que otros, es ser mejores que otros, aún es poder ser dioses. Si no, no han visto tanta película que hay, los dioses de Egipto, los dioses de no sé dónde. Todo el mundo quiere ser Dios. Superman quiere ser Dios, Batman quiere ser Dios, todos quieren ser dioses, los superhéroes. ¿Aló? Ay, mis amados, pero el único Dios es Él. El único soberano es Él. Entonces, aquí me impacta mucho, y si ustedes miran, este capítulo se parte. Inmediatamente empiezan las señales antes del fin. Cuando Dios derriba en su iglesia, en su templo, lo que tiene que derribar, inmediatamente empieza un proceso de aceleración para que esto aquí se acabe. ¿Saben por qué? Porque una vez se derriba, el que posee el templo y el que levanta el templo en el tercer día es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Entonces, mis amados, una vez el templo está levantado en nosotros, no hay nada que esperar, porque Él viene a arrebatar lo que hay de Él en nosotros. Eso es lo que Él viene a arrebatar. Entonces, este es un tiempo donde la paja será quitada y el trigo será dejado. Pero este es el tiempo donde Dios derribará, pero también edificará. Cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar que el Espíritu Santo fue dejado para hacer esta obra de demolición. Y Él empieza a decirte, ¿recuerdas, Olguita, cuando abrazaban la gente allá en la calle y la recibías y la gente te decía, ay, tan linda, usted tiene una cosa, y tú sentías un orgullo y decías por dentro, es que no hay otra Olguita como yo por acá? Y Él va a empezar a reargüir y a mostrarte aquello que te hace sentir grande por dentro. Mire, es tan terrible cuando Dios empieza a tumbarte las cosas que tú consideras buenas. Porque cuando lo bueno es derribado, solo te queda lo malo de ti. ¿Aló? Y es horrible, porque lo que te hace sentir un poquito bien es ver lo bueno. Pero cuando también lo bueno viene a ser derribado, ya no queda nada. Pero queda Él, que es la verdad, es la vida. Y cuando queda Él, no viene ya ni lo bueno ni lo malo a gobernarme, sino que viene la vida y la verdad, que es Él. Su naturaleza de bondad, su naturaleza de amor viene a gobernar este templo que le pertenece a Él. Entonces imagínense, algunos están apenas en lo del trasteo, pero usted tiene que dejar que saquen rápido el trasteo para que venga la demolición, porque solamente allí vendrá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que eso acelerará la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces esto se logra solamente en la intimidad con el Espíritu Santo. Esto se logra solamente teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a mirar que va a haber entonces un resultado. 3 cosas para los que toman apuntes. Van a pasar 3 cosas después de la demolición. Y esto es muy bueno. 3 cosas. Dice, el resultado de la comunión y de la demolición está en Juan capítulo 12. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26.
Juan 12, 24 al 26. Miren lo que dice aquí. Dice, de cierto os digo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, ¿en dónde la tiene que aborrecer? Aquí es que hay que aborrecerla, en este mundo, para vida eterna la guardará, para vida eterna. Pero en Hechos capítulo 7, más adelantico, búsquenlo, Hechos capítulo 7, versículo 47, nos vamos a encontrar con una gran verdad. Y a mi padre no le ha pasado solamente eso de ser rebelde, de resistirse. Todos somos rebeldes. Eso forma parte del trasteo que hay que dejarle a Dios que lo saque. Porque miren lo que dice aquí, 47. Mas Salomón le edificó casa ¿a quién? A Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y yo quiero hacer un alto aquí. ¿Ustedes qué entienden por reposo? Cuando llega Andrés cansado de trabajar y llega a la casa, ¿usted cómo entiende que ese sea su lugar de reposo? Dígalo duro. Que haya paz. Que haya paz y estar tranquilo. Por acá, ¿qué entienden por reposo? Estar quieto. ¿Qué más? Descanso. Que no haya que trabajar más, Dianita. Limpio, porque qué horrible llegar a descansar a un nido sucio. Muy bien. Que no haya bulla. ¿Qué más? Cómodo. Un lugar cómodo. Un vaso de agua fresca. El que está buscando el lugar del reposo, ¿quién es? Espíritu Santo. Dios. Dice ahí claramente, ¿y qué lugar me edificaréis para que sea el lugar de mi reposo? Pero qué duro que es cuando usted llega a ese lugar de reposo que hasta usted a veces llega de viaje, cansado y dice, ay, hogar, dulce hogar. ¿Sí o no? Esa es la frase que uno utiliza para referirse a su casa, a su cama, después de que usted durmió en una cama que no era, ¿cierto? Hogar, dulce hogar. ¿Y por qué lo dice? Porque es el lugar de su refugio, es el lugar de su comodidad, es el lugar del descanso. Pero cuando viene Dios a través del Espíritu Santo y llega a su vida y llega a la mía, ¿será que Él puede decir, este es el lugar de mi reposo? ¿Aló? Eso es una pregunta muy personal. Si usted es una persona rencillosa, peleona, que contiende, cuando él llega lo que encuentra es cantaleta. Si usted es una persona que no perdona fácil, ¿qué encuentra? Odio. Y cuando usted odia al otro, lo está odiando a él. ¿Será ese el lugar de su reposo? Por eso dice, ustedes me pueden edificar cosas materiales, pero es que esta no es la iglesia somos nosotros. ¿Podrán edificarme un lugar de reposo? Sigamos aquí. Entonces dice en el versículo 50, gracias mi amor, dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros, escuchen esto, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros. Lo digo yo. ¿Cuál es la cerviz? La cerviz son estos huesitos de aquí, del cuello, que hacen que tú mantengas la cabeza erguida y que puedas mirar de frente o hasta mirar por encima de otros.
Pero cuando habla de duros de servir, significa que no hay reconocimiento para aceptar que Él es Dios, para doblegarnos, para sujetarnos, para obedecer. Aquí lo bueno, ¿saben qué, mis amados? Que a Dios no le ha quedado grande nada. Yo recuerdo que cuando me casé con mi marido, nosotros llevamos apenas 3 meses de amigos, de noviazgo, y cuando nos vinimos a casar fue que nos conocimos. No nos conocíamos. Y él no tenía ni idea que se había casado con la potra Zaina, porque era rebelde. Rebelde. Porque yo recuerdo que quería llevarle la contraria en todo a mi padre. Y era tan dura de servir, que podía resistir a mi padre. Si mi padre peleaba conmigo, duraba 1 año sin hablarle a mi padre. Eso duré con mi padre 1 año. Yo no sé si él recuerda. No, ya no recuerdo eso. Solo cuando recibí al Señor fue que le vine a hablar. Aló. Y esa Olga, que parecía era una mujer insujeta, rebelde, cuando otro trataba de imponerme algo, yo hacía esto. Y lo mandaba en la porra, yo no sé dónde caía el pobre Otto. Y cuando Jesús trataba de sujetarme, la misma le hacía a Jesús. Pero saben, a Jesús no le ha quedado grande ninguna yegua ni ningún caballo. Dios es experto en amansar nuestras vidas. Y saben una cosa, mis amados, ahí entendí cómo es de fácil resistir. Cuando usted resiste un semáforo y se lo pasa en amarillo, ay, ay, ay. Resistimos las autoridades, resistimos los jefes en el trabajo, resistimos el consejo de los pastores, resistimos al esposo cuando nos dice: haga esto, mi amor, es mejor así. Uno dice: no, es mejor así como yo estoy diciendo, a ver que tengo la razón. Digan amén, varones, les conviene, les conviene. Aló. Somos duros de servir. Pero ¿saben una cosa? Dios doblega nuestra cerviz. Y Dios nos lleva al fondo de todo asunto para quebrantar nuestra rebeldía. Porque cuando dice: el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida la hallará. Perder es eso. Yo tengo que comenzar por doblegar. Y para doblegar se requiere de una cosa importante: ser humildes. Ser humildes. Amén, mis amados. Ser humildes. Tú no siempre tienes la razón, y aunque la tengas, no la debes imponer. Ser humildes. A veces Dios nos enseña, hasta con los niños nos enseña. ¿Se acuerdan de Dante? Para los que no saben, Dante se murió el jueves. Pero Dante nos enseñaba, siendo un animal, a ser obedientes. Un hermano vino un día, un hermano que ha sido rebelde. Tan lindo. Rebelde. Y entonces estaba con Otto hablando. Y entonces Otto llega y le dice: Dante, acá. Y Dante vino y se sentó y lo miraba. Y ahí se quedó. Y dice: uy, pastor, tremenda lección la que me ha dado este perro. Ese perro es más obediente que yo. Mis amados, cuando Dios quiere enseñarnos, usa hasta una piedra para hablarnos. Porque nos ama, porque nos anhela. El Espíritu Santo anhela traer derrumbe a nuestra vida. Anhela traer porras si es necesario. Yo tuve un pastor, mi pastor, Roosevelt Muriel. Yo le decía: pastor, usted no es una lija normal, usted es una lija Nicholson. ¿Se acuerdan de esa lija que hasta el hierro lo parte? Porque yo iba: ay, pastor, este marido que me tocó, que no me regala el cielo, ni la tierra, ni me da chocolatinas. Yo no sé por qué me tocó este marido. ¿No será que Dios tenía otro? Y me dice mi pastor: ¿sabe qué, Chino? Usted está muy viva. Muera. Y cada que iba a consejería, yo decía: uy, estos 7 pesos, estos 7 pesos. Porque me decía: estás viva, muera. Y saben, entendí que el morir traía ganancia. Perder trae ganancia.
Porque una cosa que tenemos muy aferrada es que siempre hay que ganar. Y no es así en Dios. En Dios hay que perder para poder ganar. Amén, mis amados. En Dios todo pareciera como a la inversa de lo que son las cosas del mundo. Porque Dios no es de este mundo. Dios es celestial. Y Dios es sobrenatural. Entonces, mis amados, aquí dice, no resistáis. ¿Qué es resistir? Es oponerse. Es resistirse, es también retener. Resistir es obstaculizar, evitar. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y si lo está diciendo, y así como vosotros, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que significa es que ninguno nos salvamos de esto. Porque cuando a usted le vienen a tocar lo que a usted le gusta o lo que usted quiere, ahí es cuando usted se levanta como una cobra a defender lo que usted considera que es suyo. Qué delicado es resistir al Espíritu Santo, mis amados. Porque cuando resistimos al Espíritu, nuestra vida es pura paja. ¿Aló? Ay, ¿por qué la pastora siempre tiene que hablar de cosas así? Porque el Señor nos ama. Hay lugares donde esto no se habla. Gracias a Dios por eso. Hay lugares donde lo único que se predica es que todo va bien. Una ganancia. Todo va bien. No se preocupen, todo va bien. Va a sacar de venta. Y yo quiero decirles, si el Espíritu nos está hablando esta noche esto, es porque todo no está bien. Es porque necesita meter la mano en nuestra vida. Es porque necesita que seamos radicales. Amén. Entonces dice aquí, duros de servir, primera cosa, e incircuncisos de corazón y de oído. Incircuncisos. Sabemos que la circuncisión es el corte del prepucio del miembro del varón, ¿verdad? ¿Qué es lo que le cortan? ¿El prepucio qué es? La piel. Es una piel que sobra. ¿Será que duele, varones? Ni idea, ¿sí o no? Algunos no los han circuncidado, pero yo creo que debe doler muchísimo. Pues por los que yo he oído que los han circuncidado ya vieron que duele horrible, ¿sí? Y los bebés lloran cuando les cortan. Exactamente, entonces si duele. Si duele, la carne que es quitada significa que es que formaba parte de mí y era tan arraigado que forma parte de mi naturaleza. Dios va a tocar nuestra naturaleza y la va a cortar. Le va a hacer el corte en aquello que le sobra. Y Dios es tan sabio que la circuncisión es para que el hombre evite enfermedades, infecciones y aún se las evite a la mujer en la intimidad. Y Dios hace esto para evitar que la intimidad que tenemos con Él no se infecte con las cosas de nuestra carne. Porque la polilla, les recuerdo de la charla pasada, la polilla tiene que ver con aquellas cosas que yo no he dejado tratar de mi vida. Y eso va carcomiendo la verdad. Y usted empieza a justificar su pecado. Usted empieza a justificar sus cosas edificadas. Y esa es la polilla que corrompe. Entonces, mis amores, dice, de corazón y de oídos. ¿Y usted alguna vez había en oración pedido, Señor, circuncida mis oídos? ¿Alguna vez usted se lo ha pedido a Dios? Yo me di cuenta que yo nunca le había dicho eso. Yo le había dicho, circuncida mi corazón. Pero nunca le había dicho mis oídos. ¿Por dónde viene la fe? Por el oído. Por el oído. Pero cuando usted tiene exceso de naturaleza en su oído, usted va a oír en lo que le conviene, no lo que necesita. Y Dios no habla lo que nos conviene, Dios habla lo que necesitamos. Y hay iglesias donde yo me he resistido a ir, porque me ha tocado decirle al pastor, usted quiere oír lo que, mejor dicho, quieren oír lo que la gente quiere oír o quieren lo que realmente la gente necesita, porque hay una gran diferencia. Y si ustedes miran esos lugares, son así de llenos de personas.
Porque van a oír lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Deseo de ellos. La cuestión es que por eso en Apocalipsis encontramos en las iglesias capítulo 1, 2 y 3 que dice que el Espíritu, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero hay lugares donde es el hombre hablándole a la iglesia y no el Espíritu hablándole a la iglesia. Este no es tiempo de oír palabras de hombres. Este es tiempo de oír lo que el Espíritu nos quiere hablar. Si el Espíritu te está diciendo hoy, no me resistan, por favor. No me resistan, sean obedientes. Sean mansos, sean sumisos. No me resistan. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar la cerviz. Decirle, Señor, arranca de acá, circuncídame y circuncida mis oídos para que te pueda escuchar claramente. Porque saben, los que son incircuncisos de oídos buscan a otros incircuncisos de oídos y empiezan a hablar lo que les conviene. Y les voy a dar un ejemplo clarito. Hay una persona en mi familia que habla mucho acerca de qué pereza congregarse y mejor no congregarse. Uno puede solo con Dios y eso es mentira. Y yo he oído cómo esta persona va y le dice a mi padre, ¿para qué congregarse si Dios le puede a uno? ¿Qué se siembra allí? Rebeldía. ¿Qué se siembra allí? Polilla, que carcome la verdad. Entonces hay que cuidar de ahora en adelante que me hablan, que escucho. Hay que cuidar el corazón, porque perverso es el corazón y engañoso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Sigamos. Vamos a mirar entonces aquí, mis amores. Entonces, la primera cosa, le dije que eran 3 cosas que obteníamos después del derribar. La primera cosa es morir. Morir. Y un muerto no se preocupa por nada. Un muerto no reclama. Un muerto ni siquiera exige que el cajón sea negro, café. El muerto no exige cementerio. El muerto está ¿cómo? Muerto. No siente nada. Y es el estado en que el Señor nos necesita muertos para poder levantarse Él con poder en nuestra vida. Amén. Bueno, segunda cosa que obtenemos, primera de Juan. Vamos allá adelantico a las cartas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Miren lo que dice allí. Hijitos, ¿ya es qué? ¿Qué es lo que dice? Ya es el último tiempo. Mire, si ustedes no le creen a la palabra, creámosle a las señales. Me contaba Elisa, mi sobrina, ¿dónde fue que estuviste, mi amor? ¿En Nevado de qué? Santa Isabel. ¿Santa Isabel? Sí. Me decía Elisita que estuvo en el Nevado de Santa Isabel y que llegaron a un momento donde le dijeron, miren, la nieve era de aquí hasta no sé dónde, ¿cierto, mi amor? Pero el recorrido era tan largo sin nieve. Allá ella me dice, allá entendí el recalentamiento global. Claro. No tenemos ni idea de lo que le está pasando a la A tierra. la tierra. La tierra ya no da más. No sienten los calores tan terribles cuando en este tiempo eran tiempos de solo lluvia. Yo recuerdo que Semana Santa era llueva y llueva y uno lo último que pensaba era en una playa. Pero ahora ha pasado todo lo contrario. Es impresionante los calores aún de madrugada. El almanaque que Cristo no sirve para nada. Y saben algo, mis amados, cuando llegó a ella la parte del hielo, estaba bien arriba. Y le dijeron, párense en un momentico ahí en el pedacito de hielo, pero bájense a la carrera para que no le hagan daño al hielo. Porque se veía como el hielo se derretía y destilaba agua y destilaba agua. La tierra, las señales están diciendo, estamos en el último tiempo. Alerta, iglesia, estamos en el último tiempo.
Entonces, 18. Ay, sí, es que yo me emociono y me pierdo. Entonces dice aquí, es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Quiénes desertan de nosotros? ¿Quiénes son los que desertan de nosotros? Los que tienen espíritu de anticristo, los que no quieren morir, los que no quieren pagar un precio, los que no quieren que cosa sea derribada dentro de sus vidas. ¿Y saben cómo se llama eso? Separación. Ya Dios empezó a separar sus vasos de honra de los vasos de deshonra. Entonces dice aquí, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, segunda parte que obtenemos, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis, segunda cosa, la unción. Y la palabra de Dios dice que la unción, a través del Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Que la unción rompe los yugos. Que la unción rompe los grilletes, las cadenas, los cerrojos. Que la unción, ¿saben qué es unción? Estar untado. Untado. Toque al que está a su lado, pero así, como si lo untara de algo así. Estar untado. La unción unta. Por eso cuando usted está con otras personas, hay personas que le rechazan a usted porque no quieren ser untados de lo que habita dentro de usted. Pero hay otros que se anhelan a Dios y buscan ser untados de Dios. La unción es, en la palabra, según lo que estuve buscando, la traducción dice que es un ungüento, un aceite especial que Dios daba las especificaciones de cómo hacerlo y era usado para sanar los enfermos. Por eso dice, unjan los enfermos y serán sanados. Pero la unción que viene por Cristo, el ungido, es un aceite, es una cosa del Espíritu que te unta y todo el que te ve untado. Y huele a Cristo. Amén, mis amados. Amén. Entonces, la segunda cosa cuando hay trasteo y cuando se es derribado es que otros reconocen la unción que hay en ti. Esa unción opera para dos cosas. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles cuando dice el Espíritu apartarle a Bernabé y a Pablo para la obra? Dice que entonces cuando el Espíritu Santo habló, los ungieron y los enviaron a hacer la labor. Lo que significa es que hay una unción que es para hacer cosas. Y esa es la unción que muchos damos, profetas, pastores, que ungimos y que untamos a otros para que usted también es un pastor, usted es un evangelista, usted es un maestro, usted es un apóstol. ¿Me hago entender? Y cuando se da esa unción, la persona no solamente es investida, sino que recibe todo lo que necesita para poder hacer la labor de Cristo. Pero la unción va en una doble vía, también es para hacer, para hacer. Y la unción que Cristo impartió era para que tuviéramos su carácter, para que volviéramos a su imagen y semejanza. Entonces la gente dice, yo quiero tener su unción. Usted puede orar para que otros sean lo que usted ha recibido, pero no para que sean como usted es. Porque lo que usted es, usted ha tenido que pagar un precio en la intimidad con Dios. Usted se ha dejado derribar, usted ha tenido que hacer un trasteo, usted ha tenido que permitir que la voluntad de Dios señoree. Entonces, yo recuerdo que cuando apareció Katherine Kuhlman, una mujer tremenda del Espíritu, con una palabra sencilla pero contundente,
que hablaba de su vida de restauración. Esta mujer empezó a ir y los enfermos sanaban, había milagros, y cuando yo la veía, ¡ay, yo quiero esa unción! Y un día vino un hombre con una unción tremenda y yo le dije, yo quiero su unción, y recordé lo de Katherine Kuhlman. Y me dijo, te puedo dar unción para que hagas lo que yo hago, pero no te puedo dar la unción de lo que yo soy, porque eso es entre Dios y yo. ¿Sí me hago entender? Entonces la unción de hacerla podemos transmitir, pero la unción de ser, usted la tiene que pagar en la presencia de Dios. Tenemos que pagar un precio en la intimidad por ella. Tenemos que morir. Tercera cosa que adquirimos, y no se me duerman porque esto es algo hermoso. Segunda de Corintios, con esto voy a terminar. Segunda de Corintios capítulo 5. Me impactó muchísimo esta tercera cosa que usted adquiere cuando deja derribar y cuando está detrás de él. Capítulo 5, versículo 14. No encuentro Corintios. Allá. Segunda de Corintios 5, 14. Miren lo que dice aquí, mis amados. Dice, por aquí ya. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué está diciendo? Que si Él murió por mí, yo también tengo que morir por Él. ¿Sí? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, y quiero que subraye esto en su Biblia, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo tiene que conocer usted a su hermano en Cristo? En el Espíritu. Pregúntese ahí, usted que está ahí, ¿usted conoce al que tiene al lado en el Espíritu? ¿Aló? Porque usted puede decir en la carne, ay, cumpleaños tal día, le gusta la chocolatina, no se peina cuando tiene el pelo, tiene muy enredado, todo eso soy yo. En lo natural. Pero en el Espíritu, ¿usted puede decir que me conoce? ¿Usted puede decir qué hace Olga en la intimidad con Dios? ¿Cómo logra saberlo? A través del Espíritu Santo, que nos muestra los corazones. Amén. Que nos muestran las intenciones de cada corazón. Por eso dice, ya no conocemos en la carne, sino que conocemos en el Espíritu. Pero si usted no pasa tiempos con el Espíritu para conocer al Espíritu, mucho menos va a tener tiempo para conocer al hermano. ¿Por qué hay tantos celos entre el marido y la mujer? Porque se conocen en la carne, pero no se conocen en el Espíritu. ¿Aló? Entonces vienen los celos. ¿Con quién andará? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me contesta? ¿Viste el WhatsApp y no me lo respondiste? Porque lo conozco en lo natural, pero no le conozco en el Espíritu. Y decir que conozco en el Espíritu significa que sé qué tanto ha hecho Dios en su vida para cambiarle. ¿Qué tanto ha hecho Dios en su corazón para transformarle? Y el hombre adúltero o fornicario que era antes, ya no lo es. Porque recibe el Espíritu y el Espíritu ha hecho una obra en su vida. Amén. ¿O no, marido, que usted ya no tiene una potra zaina? Como me conoció, ya no es. Porque el Espíritu ha hecho una obra. ¿Y qué será de eso que Dios? Ay, no, fulano de tal, yo me acuerdo, ese hace años, ese hacía esto, aquello, borracho, hasta ladrón. Pero usted qué va a saber si en ese fulano de tal, el Espíritu Santo hizo un trasteo y ya derribó un poco de paredes en su vida. Y el que usted conoció como era, ya no es. Yo en estos días oí hablar un grupo de pastores y me dolió mi corazón.
los oí hablar acerca de unas pastoras que conozco. Y decían, no, acordate que esa era una rebelde, esa no sé qué, esa no sé cuánta. Y yo ya había tenido un encuentro con una de ellas y había visto un cambio tremendo y cómo en una predicación habló de lo que Dios había hecho en su vida. El que se queda con el concepto del pasado del hermano es un hombre que no conoce al Espíritu Santo. Esto es muy fuerte y es muy profundo lo que les estoy hablando. Y cuando usted es el Espíritu, usted no puede seguir viendo a su hijo o a su hija como alguien que se está perdiendo y que ya no es más. Amén. Usted tiene que empezar a ver con los ojos del Espíritu a ese hijo y a esa hija que tanto le han causado dolor. Usted tiene que empezar a llamar lo que no es como si fuera. Porque Dios de la nada hizo lo que vemos, palpamos y tocamos. Entonces, mis amados, meterse con el Espíritu es no solamente para conocer a Dios o para conocerme a mí, es para conocer a los que viven conmigo. Porque la tercera cosa que se obtiene después de derribar y separar se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces usted puede decir, ay, yo que no tengo ministerio, yo que no soy profeta, que no soy maestro. Usted ya tiene un ministerio. Se llama el ministerio de la reconciliación, que se ha perdido en este tiempo. ¿Saben por qué, mis amados? Porque nadie quiere morir, porque nadie quiere ser untado y mínimo nadie quiere conocer a su hermano en el Espíritu. ¿Saben qué me ha hecho respetar a este hombre? Mi esposo tiene cantidades de defectos, como los tengo yo. Pero ¿saben qué me hace respetarlo, honrarlo y ayudarlo y sujetarme? Que reconozco la obra que el Espíritu Santo ha hecho en él. Que veo un hombre del Espíritu Santo en él. El único que hace que tú te estés fijando siempre en la falta de tu hermano, en lo que le falta a tu hermano, en lo que no tiene, se llama diablo y Satanás, que es el acusador ¿de quiénes? De los hermanos. Lo triste es que ese diablo tiene bocas en la iglesia. En estos días se me acercó una hermana de la iglesia y me dolió tanto en mi corazón porque yo estaba dándoles un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y dice, gloria a Dios porque ahora sí, por fin yo sí había visto todo eso en usted, toda esa maldad yo la había visto en usted, yo no hacía sino suplicarle a Dios que esa maldad le fuera quitada. Y cuando ella me dijo eso y yo la miré, yo la vi a ella con la misma maldad sin ser tocada. Porque cuando usted se cree que es más que otros y usted se ve que ya pasó por ahí, usted todavía no ha pasado, sino usted tendría misericordia, tendría humildad. Amén. Tengamos mucho cuidado con el ministerio de la reconciliación. Es un tesoro dado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sigamos aquí. Yo les dije hasta el versículo ¿qué? 5:14. ¿Quedamos por dónde, mis amores? 17. En el 17, sí. De modo que si alguno está en Cristo. Gracias. 16, volvámoslo a repetir. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, miren lo que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, aquí es donde aplica. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo reconcilio? Si Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo, para yo poder reconciliar, tengo que permitir que el Espíritu esté dentro de mí. No hay otra forma de reconciliar. Porque ¿cómo reconcilia usted a un hombre adúltero?
alcohólico, maltratador, siendo usted la mujer que tiene la luz? ¿Cómo lo reconcilia? ¿Aló? ¿Restregándole su maldad? No. ¿Cómo lo reconcilia? ¿Cómo lo reconcilia, Anita? A través del Espíritu. No hay otra forma. En lo natural no sirve atraer a otro para darle paz. Lo natural no sirve para sacar a los hermanos del pecado. Solo a través del Espíritu Santo de Dios. Y sigamos aquí, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién les encargó? A nosotros. Digan a mí. A mí. Tenemos una gran responsabilidad. Reconciliación. Y dice, así que somos, mire, cuando usted acepta la reconciliación, usted ya no es cualquier persona. Somos embajadores. ¿Cuál es la labor de un embajador? Díganme ustedes. Representar de una nación a otra. ¿Qué le pasa al embajador? ¿El embajador tiene límites? ¿Aló? ¿Qué límites tiene? De hacer lo que el gobierno de ese país les ha mandado o está vigente. Limitarse a lo que quiere el presidente. Pero ustedes han oído una cosa que se llama inmunidad. Inmunidad diplomática. ¿Sí la han oído nombrar? Sí, claro. Hay muchos embajadores que tienen inmunidad diplomática. Lo que significa es que pueden pasar de una nación a otra y no tienen ningún problema. No tienen barreras, no tienen límites, porque tienen una inmunidad. Es más, un día me vi una película y ahí fue cuando yo entendí de un hombre que mató a otro y no le podían hacer absolutamente nada, no lo podían juzgar ni meter a la cárcel porque tenía inmunidad diplomática. Era intocable. Dígale al que está a su lado, usted tiene inmunidad diplomática. ¿De dónde? Del reino de los cielos. Satanás usted no lo puede tocar, a no ser que Dios se lo permita. Tenemos inmunidad, lo que significa es que este evangelio lo podemos llevar a todas las naciones y Dios abrirá puertas para que podamos hacerlo y nos podamos mover con libertad. Ay, a mí me alegra, a ustedes esto no les alegra, hombre. Dice 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogase. Ustedes saben que es que Dios le ruegue a alguien, por favor, recíbame. Por favor, recíbame y va a ver que su vida le va a cambiar. Saben que hay muchos a los que Dios les está rogando en este momento, por favor, entrégame, por favor, obedece, por favor, está rogando. Porque no hay reconciliación si no hay paz dentro de mí. Yo no puedo llevar reconciliación si yo tengo una guerra dentro de mí. Yo no puedo llevar reconciliación si yo vivo en un ambiente de guerra en mi casa. Yo no puedo orar por la paz de Jerusalén si yo mismo vivo en contienda en mi propia casa. La paz comienza por la casa. La paz comienza por mí mismo. Y eso va contagiando a todos los demás. ¿Saben? Hay una cosa que me impacta de la gente que a veces viene de visita y dice, ay, aquí se siente tanta paz. Porque aquí decidimos que la guerra se tenía que acabar. ¿Aló? Hay parejas que no pueden resolver algo con diálogo, sino que tiene que ser peleando. La reconciliación dice, se puede hablar en paz, sin guerra. Terminemos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Amén. Entonces, para finalizar, estas tres cosas nos ha dado Dios, y nos las da cuando decidimos que haya el trasteo y cuando decidimos que haya derrumbe. ¿Qué dijo entonces? Que no quedará piedra sobre piedra. Cierren sus ojos, mis amados. Padre, es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas. Es necesario que tú, Señor, entres y derribes y derrumbes todo aquello que es motivo de orgullo, todo aquello